a mí me costó. El aguijón tuyo de hoy puede ser la bendición de mañana. Amén. Amén. Tu prueba de hoy es tu misión de mañana. Y como a mí me costó tanto perdonar, y sé que la base de muchas enfermedades es la falta de perdón, el Señor nos inspira hoy a traerte este tema. Nos dice en Colosenses 3, 12 al 14. Entonces, ustedes como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, entre comillas, tolerancia, soportándonos unos a otros y perdonándose unos a otros. Si alguien tiene queja contra otro, como Cristo nos perdonó, así también háganlo ustedes. Sobre todas estas cosas, vístanse de amor, que es el vínculo de la unidad de la perfección. Que la paz de Cristo reine en sus corazones, a la cual en verdad fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. Palabra de Dios. Primeramente, en el primer versículo nos llama a que nosotros somos santos y amados. ¿Somos qué? Santos y amados. Y nos dice la palabra que nos revistamos con la tierna compasión, bondad, humildad. ¿Y cómo nos vestimos nosotros con ese regalo de Dios de la compasión, bondad? ¿Cómo? Los sacramentos. Simplemente los sacramentos. Nosotros venimos a la iglesia a llenarnos, a revestirnos, para entonces irnos a los hogares a compartir con los nuestros lo que hemos recibido. Dice en el versículo 13, sopórtense unos a otros, perdonándonos. ¿Qué nos invita a perdonarnos? Si nosotros no nos revestimos de la presencia de Dios, del amor de Dios, ¿podemos nosotros perdonarnos? ¿Ser compasivos? No. Por eso en el primer tema el Señor nos invita a darle a Él el señorío, porque cuando tú y yo le damos el señorío a Dios, vamos a tener la capacidad de no solo perdonar, amar y estar al lado de las personas que nos rodean, aunque no hayan hecho daño. ¿Sí o no? Sí. Entonces es importante, sí o no, que Él sea el Señor de nuestras vidas. Amén. Amén. Entonces nos invita a que nos vistamos del amor de ¿quién? De Dios. De la misericordia de Dios. Amén. Porque el Señor en el primer mandamiento nos invita a amarle sobre todas las cosas. Porque Él nos amó primero. Porque si tú y yo no estamos revestidos del amor de Dios, no vamos a poder cumplir los otros 9 mandamientos. ¿Sí o no? Entonces hoy en este tema yo te voy a invitar a perdonar, pero yo te voy a dar unas razones, te voy a dar las razones por qué hay que perdonar. Amén. Entonces vamos a utilizar otra lectura que está tomado del Evangelio según San Mateo, capítulo 18, versículo 21 al 19. Y la leemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, acercándose Pedro a Jesús, le preguntó: Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces lo tengo que perdonar? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contesta: no, te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Y le propuso esta parábola. Se parece el reino de los cielos a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus empleados. Al empezar a ajustarla, le presentaron a uno que debía 10,000 talentos. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él con su mujer y sus hijos y todas sus posesiones, y que pagara así. El empleado, arrojándose a sus pies, le suplicaba, diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El Señor tuvo lástima de aquel empleado y lo dejó marchar, perdonándole la deuda.
Pero al salir el empleado aquel encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios. Y agarrándolo, lo estrangulaba diciendo, págame lo que me debes. El compañero, arrojándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten, por favor, compasión conmigo y te lo pagaré. Pero él se negó y fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Sus compañeros, al ver lo ocurrido, quedaron consternados y fueron a contarle a su señor todo lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te la perdoné porque me lo pediste. ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Y el Señor indignado lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Lo mismo hará con vosotros mi Padre en el cielo, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Cuando acabó Jesús entonces el discurso, partió de Galilea y vino a la región de Judea, al lado del Jordán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tenemos aquí, primeramente, el primer empleado, ¿cuánto le debía al rey? 10,000. ¿Y cuánto le debía el amigo, el compañero? 100. Como una migaja comparado con lo que le debía él al rey. Cuando este primer empleado le pidió al rey que tuviera misericordia, ¿la tuvo él o no? Él la tuvo. Le perdonó. Dice la palabra que a él, a su esposa, a sus hijos y todas sus posesiones iban a sufrir la consecuencia de la deuda, ¿sí o no? Eso quiere decir que cuando nosotros tenemos una deuda, muchas veces pensamos que solo nosotros, pero esa deuda conlleva a toda la familia. Amén. Y entonces este hombre, él fue perdonado. Él se arrojó a los pies del Señor. ¿Lo perdonó el rey, sí o no? 10,000 talentos. Él tenía una deuda incalculable, se podía decir. Pero sin embargo, cuando sale, encuentra a alguien que le debe ¿cuánto? 100 denarios. Que no es una migaja comparado con la deuda que este hombre tenía. ¿Él le perdonó a su amigo? Lo estaba estrangulando y lo metió a la cárcel, lo castigó. ¿Por qué? Porque estaba indignado que como él no le había pagado lo que le debía. Pero ¿qué pasó con este servidor? ¿Se olvidó de qué? De lo que hizo el rey con él. ¿El rey tuvo misericordia con él, sí o no? Sí. ¿Tuvo él misericordia con su amigo? No. Entonces, hoy el Señor nos habla a nosotros que nosotros tenemos que entender que tenemos que perdonar. Y nos cuesta. A nosotros nos cuesta. Hermanos, si alguien te hace un daño de afuera, alguien que tú no conoces, usted se indigna, ¿sí o no? Pero cuando alguien que es acercado no a ti, tu papá, tu mamá, ¿qué pasa? Tú te indignas. Tú vas a reaccionar igualito como este servidor hizo con su amigo. O con su compañero de trabajo, porque si fuera amigo no lo estrangula, ¿verdad? Y entonces nosotros, hermanos, nosotros nos cuesta perdonar. Y primeramente hay que entender que perdonar no es un sentimiento, es una decisión. Es una decisión. Segundo, el perdón tiene que haber de nosotros una colaboración para querer hacerlo. Y tercero, lleva tiempo para que sea eficaz. Voy a dar un pequeño testimonio porque esto me costó a mí. Yo recuerdo que yo fui a confesarme y yo le digo al padre, digo, padre, tengo un pique, los dominicanos un pique que ya usted está a punto de reventar. Yo tengo un pique, padre, con este individuo. Mire, padre, el hombrecito este de que está predicando. Y mire, padre, este hombre me hizo tal cosa. Y yo le digo, padre, yo sé que Jesucristo me llama a perdonarlo. Ay, padre, pero cuando yo lo veo, me da una gana de coger un tren, pasárselo por encima. Si después le pasé, vuelvo a pasarlo. Y si todavía el tren no lo tuvo, una aplanadora que lo deje como una galleta. Y yo le decía, pero es que me da una rabia. Y yo no entiendo, le digo, padre, yo voy a misa diario. Yo rezo rosario diario.
Pero cada vez que me encuentro, y más si yo lo veo, dije que iba a predicar, Dios viejo hipócrita, buen mentiroso, mira lo que está haciendo. Y como yo antes era una liebre de esa peleona, Henry dice que yo era un puerco espín. Y Dios me quitó las espuelas. Hermanos, y en ese momento yo le digo al Padre, pero Padre, y yo le digo, yo los perdono. Pero cada vez que lo veo se me enciende la sangre y yo lo que quiero es acabar con él y caerle galletas tipo dominicano. Y el Padre entonces me dice, mija, pídale la gracia a Dios. Para nosotros perdonar, necesitamos una gracia sobrenatural de Dios para poderlo lograr. Pero tiene que haber la voluntad de querer perdonar. ¿Realmente quería yo perdonar a ese señor? No. Yo quería más de caerle a galleta y decirle sus 3 verdades. El problema más grande que Henry tuvo con Leonor Batista cuando recién nos casamos fue con el genio que yo tenía. ¿Verdad? Pero no lo diga así, papi, pues no era tan feo. Mire, hermano, cuando yo entré en la iglesia y yo veía a ese hombre tan ungido, tan lleno de Dios, y ver la barbaridad de que le hacía, mire, hermano, a mí se me paraban los pelos engrifados así. Y yo parecía, ¿usted ha visto un buey cuando está... ¿Usted ha visto un buey cuando está listo con los cuernos para jalar? Pues a mí me persigue unos cuantos allá en el campo. ¿Verdad? No, esos bueyes no juegan. Un día me tuve yo que encararme en una mata de limón, salito lleno de espinillas, todo por todos lados. Hermano, eso parecía yo. Y Henry, mi amor, tranquilízate. Yo, pero ¿cómo es posible? Si es un diácono, si es esto. Me dice, mi amor, no te defienda, que Dios es el gran defensor. Entonces, muchos de nosotros no perdonamos porque nosotros pensamos en esa persona que no merece. ¿Por qué? Porque nunca te dijo nunca se disculpó. ¿Cuántos de ustedes, alguien le ha hecho algo y le ha venido a decir, mira, mi amor, perdóname porque yo soy un burro, porque yo me equivoqué por esto? De 10 personas que le ha hecho daño a usted, ¿cuántas han venido a pedirle perdón? A mí casi ninguna. Y por eso estaba yo molesta. Digo, pero ¿cómo es posible que esta gente están en la iglesia y hacen tanta burrada y nunca piden disculpas? Porque yo pensaba que la gente en la iglesia eran santos, ya caminados con la aurolita y la velita al frente. Y cuando yo empecé a caminar en la iglesia, hermano, yo tuve que aprender esa palabra que es perdonar. Y a mí me costó. ¿Por qué? Porque yo tenía una expectativa más grande de los cristianos. Y ese es el caso. Cuando tú y yo nos casamos con una persona y ese hombre te falla, hermano, usted coge un pica que usted dice, yo le cago a galletas de grabado y lo voy a tumbar. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque usted tenía una expectativa de ese hombre que la iba a cuidar y que le iba a dar a proteger y que ese hombre ahora era el león protegiéndote y se convierte en tu verdugo. Dígame usted. Después usted dice, ¿cómo perdono yo a mi mamá, a mi papá? Que ellos fueron los que me dieron la vida. Ay, eso cuesta. ¿Por qué? Porque tenemos una expectativa irreal. El sacerdote de mi confesor me dice, Leonor, tú tienes una idea demasiado alta, expectativa demasiado alta de tu mamá. Digo, porque yo no entiendo. Me dice, es que no tienes que entenderla. Digo, pero es que no tienes que entenderla, León. Porque yo todavía sigo siendo una peleona, pero ya me he calmado mucho. Y entonces, a mí me costó entender que el perdón es una gracia de Dios, es una decisión personal. Y que necesita Dios de mi deseo sobre toda la cosa de yo perdonar. Y otro no sabía que hay cosas que el tiempo es la que la trabaja. Y el sacerdote me dijo, mira, Leonor, vamos a decirte claro. Cuando alguien te ofende, tú tienes que primero tomar la decisión. Tú tomaste la decisión de perdonar a esa persona. Yo digo, well, not really. Pero sí, padre, sí, lo voy a hacer. Perdona, pero no olvida. Exacto, espérese. Y entonces, en ese momento el padre me decía, tú tomas la decisión, le pides la gracia a Dios y Dios te da la gracia y con el tiempo viene el sentimiento. Porque el sentimiento mío en ese momento por ese individuo era pasarle una planadora. Un trencecito por encima, unos cuantos batazos. Uy, yo tuve una idea bien calurosa como yo podía acabar con el hermano.
Pero a Dios no le gusta eso. Entonces yo tenía una expectativa demasiado alta de los cristianos. Cuando yo estaba en mi adolescencia, yo no quería saber mucho de la iglesia. Porque yo conocí muchos cristianos católicos en mi vida, en mi familia, con altares. Yo tenía a mi mamá que estaba muy bonita en el coro. Y hermano, usted no se meta con mi mamá, porque si usted quiere ver al demonio en vivo, usted lo debe encontrar. Mi mamá tenía una marca de altar ahí con un montón de joyas, un montón de fruta. En mi casa había pan, había sábila, había dinero debajo de la cama. Yo vivía, mi mamá era santera. En mi casa habían unos huéspedes que se llamaban los demonios. Vivíamos juntos. Y la persona que más me costó perdonar fue a mi mamá. Pero cuando yo tuve un encuentro personal con Dios y le di mi vida a Dios y le entregué y yo dije, desde hoy en adelante tú vas a ser mi Señor. Y le di el señorío a Jesucristo. Entonces yo pude entender que yo tenía que perdonar. Y yo recuerdo que yo entré a través de la Legión de María y rezando rosario. Rosario van y rosario viene. Empecé a ir a misa todos los días. Hermano, yo estaba tan enredada en la fiesta, en el odio, el rencor. Hermanos, no había cabida para Dios. Pero cuando yo tengo ese encuentro con Dios y el Señor empieza a abrirme los ojos espirituales y yo empecé a mirar los defectos de mi familia. Cuando nosotros entramos a la iglesia, tú y yo empezamos a ver el defecto del papá, el defecto del esposo, y empezamos, usted no ha visto como cuando usted pasa por un X-ray y lo escanean a usted. Cuando nosotros tenemos un encuentro con Dios, nosotros empezamos a escanear a todo el mundo. Y por supuesto, la primera que escaneé fue a mi mamá. Hermano, yo era mami, mira, no haga eso. Mami, bota todo eso que tú estás haciendo, eso está mal. Y yo empecé a tener una relación con Dios tan fuerte. Y recuerdo que un día empecé a conocer la renovación. Pero como yo estaba tan metida de cabeza en la iglesia, el Señor empezó a manifestar tantos dones. Y empecé a orar en lenguas, empecé a orar por la gente empezaron a sanarse. Y un día estoy yo con mi tía, aleluya, gloria a Dios, hablando en lengua, glorificando a Dios. Y siento una voz que me dice, pídele perdón a tu mamá. What? Excuse me. ¿A esa loca? Yo pedirle perdón a ella. Pero ella fue la que me hizo daño, ella es la que tiene que pedirme perdón a mí. Pero fue tan grande en esa adoración la presencia de Dios que yo me levanté como una loca de ahí y me fui corriendo. Mi mamá estaba en la distancia de 3 minutos caminando. Y mi tía me dice, pero Rubia, ¿por dónde tú vas? No te preocupes, tía, me voy. Y salí corriendo y llego al salón de mi mamá. Mi mamá tiene un salón de belleza, ella es barbero. Y tenía lleno de clientes. Hermano, a mí no me importó quién estaba ahí. Yo me arrojé de rodillas y yo dije, mamá, perdóname. Porque usted y yo no podemos estar aquí, aleluya, gloria a Dios, si tenemos rencor en el corazón. Nosotros tenemos que entender, o somos cristianos o no lo somos. Esto siente rico, no todo el tiempo. Pero hasta que yo al principio empecé a pedirle a Dios la gracia de perdonarla. Pero un día llegó esa gracia y de corazón le fui y le di un abrazo, me tiré de rodillas y yo lloraba. Y mi mamá me dijo, yo no pensaba que tú me querías. Y lloramos juntas. Enfrente, ese salón estaba lleno de gente, lleno de pelo en el piso. A mí qué me importa. Hermanos, pero ¿por qué tenemos que perdonar? Porque primero, si tú y yo nos perdonamos, nos convertimos esclavos del pasado. Si tú y yo nos perdonamos, nos convertimos esclavos del pasado. ¿Por qué? Porque a veces la raíz de tu enojo no son lo que tienes al frente. Al frente tiene tal vez a tu esposo, a tus hijos, pero tal vez la razón de tu enojo, la razón de este rencor no tiene nada que ver con las personas que tienes a tu lado. Segundo, porque somos víctimas de víctimas.
Tercero, porque nosotros transmitimos a nuestra pareja, a nuestros hijos, lo que venimos arrastrando. Y eso es ser esclavo del pasado. Segundo, ¿por qué hay que perdonar? Porque, hermano, cuando tú y yo nos perdonamos, estamos agradando ¿a quién? Al demonio. Porque tu guerra no es contra el que te hizo el daño. Tu guerra es contra el mismo demonio que tiene como títere a tu esposo, a tus hijos, a tu padre y a tu madre. Entonces deja de estar mirando a la persona que tienes al lado como tu enemigo, porque tu enemigo se llama Satanás. Y él no tiene vacaciones. Y tiene poder sobre Y él, en medio de tu caminar, va a hacer lo que tú le permites. ¿Y sabes qué? Yo me he enterado que una de las puertas más grandes que tiene el diablo para destruirnos son nuestros traumas. Es una de las puertas más grandes. A veces hay personas que dicen, pues yo no voy a una botánica, pues yo no voy a ir a hacer aquello. Pero sin embargo, nos sentimos en derecho de seguir atesorando, añoñando el odio, el rencor y la venganza. Sentimos que tenemos derecho. Yo sentía que yo tenía el derecho a yo seguir con el dolor que yo tenía. Tercera razón porque hay que perdonar, porque el que no perdona aumenta sus heridas. Es lastimosamente que una persona tuvo un daño cuando tenía 5 años, no perdonó, le hicieron daño, pasan 10 años, pasan 15 años, se casa, llega el esposo, llega la esposa y con esa pareja no puede ser feliz porque viene arrastrando las heridas y entonces empieza esa herida a sangrar. Y tu pareja, tu esposo, tu familia que no sabe nada, empieza a ayudar a seguir abriendo la llaga porque está ahí. Hermanos, cuarta razón porque hay que perdonar. Nuestros ojos son infectados, nos hace daños orgánicos físicos, autocompasión, odio, te convierte en títere del demonio y esteriliza en ti la misericordia. Yo sentía que yo tenía el derecho de yo odiar. Hay personas, yo he tenido sanación física de esterilidad porque yo era estéril, no podía tener hijos. Mi esposo ha tenido sanación física porque para la ciencia él está supuesto ser ciego e inválido por vida. Pero la sanación más grande que yo he tenido ha sido la sanación del alma, del odio, del rencor. Esa ha sido la sanación más fuerte. ¿Por qué? Porque desde pequeña fui golpeada. Y más adelante te contaré el testimonio. Lo único que te voy a decir algo. Yo soy sobreviviente de abuso sexual familiar, tío, padrastro. Fui víctima de abuso mental, psicológico de mi madre, que vino a este país, que muchas veces venimos a esta nación y nos hablan en dominicana. Ay, allá en Estados Unidos es la tierra prometida. Y el dinero corre por la calle. Y hasta ahora no he visto ni $100 caminar por la calle. el país de la libertad. Y entonces uno llega aquí, mi pobre madre llegó a este país y se enfermó. Porque allá en Dominicana era la doña Manuela. Ella trabajaba en el departamento de policía, era policía, era enfermera. Y usted veía a mi mamá parecía una estrellita caminando así con la cinturita. Y en menos de un año mi mamá caminaba encogida, encobarda. Oh, you know my Spanish. Y la pobre madre mía, de ser una mujer elegante, parecía una muñeca, mi mamá se empezó a encorvar y cayó en un lugar mental de locos. Y la bolsa de golpe fui yo. Maldigo la hora que tú naciste, vas a ser una prostituta, yo de ti no espero nada, era la sirvienta de ella, porque en Dominicana teníamos servidumbre que limpiaban la casa, cocinaban, teníamos chofer, y como aquí no tenía plata, ahí viene la rubia, usted me friega, usted me cocina, y si usted no lo hace, golpe van y golpe vienen. Pero a mí el daño más grande que recibí de mi madre, no fue solo eso, porque ella estaba enferma. Aquí hay personas que
en medio de su necesidad han ido a brujos. Hay personas aquí que en medio de su angustia han ido a brujos, han ido a santeras, han ido al lugar a hacerse limpias. Hermano, a mí me han hecho de todo. A mí me hicieron limpia, me mataron un pollo, lo tiraban. ¡Ay! Digo yo. Todo eso yo lo he visto. Nada de eso tiene poder. El único poderoso es Jesucristo. Y ahí lo que tú estás buscando es maldición para tu familia y para ti. Cada vez que en mi familia había un problema, recuerdo a mis tías, Rubia, vámonos que tenemos que leerme la taza, la baraja para ver con quién está mi marido. Hermanos, si esa es nuestra cultura dominicana. Y usted sabe lo que nosotros hacemos cuando nosotros visitamos esos lugares. Traemos maldición para nuestra familia, porque solo a un Dios se adorará y solo de un Dios dependerá. Y ese es Jesucristo, no a los brujos. Usted sabe, hace poco tiempo, y voy a hablar de esto porque esto fue una de mis últimas, hubieron 2 perdón que yo voy a hablar. 2 personas que me costó perdonar. Y yo dije que la primera fue mi madre. Pero de mi mamá no terminó en mi infancia, no terminó en mi adolescencia. Cuando yo conocí a mi esposo, mi mamá que era santera y mi esposo que era un hombre predicador lleno de Dios. Hermano, usted veía a Henry, a mi mamá, y usted ve todo gallina cuando se ven juntas. Y yo tenía que andar sobando a Henry. Y mi mamá, ¿y qué dice tu marido? Nada, mi amor. No, mami, que Dios lo bendiga. No, ese Henry estaba con los pelos que le engrifaban. Él ama a mi mamá, pero de lejito. Entonces, hace un rato atrás, y voy a comentar esta historia, voy a comentar 2 momentos de sanación con mi madre. Y lo voy a utilizar porque estos 2 es importante. Cuando yo me casé con mi mamá hizo lo posible y lo imposible para destruir mi matrimonio. Ella en todo su tiempo, ella le dijo a mi familia que ese hombre y yo no íbamos a estar juntos. Y hizo todo para que eso no pasara. Y yo recuerdo que hubo un momento que por asesoría profesional, asesoría de la iglesia, yo tuve que alejarme de mi mamá. Porque mi casa estaba llena de cosas preparadas. Mis hijos tenían pesadillas. Cuando mis hijos yo los llevando a la abuela, venían con pesadillas. Y yo decía, Señor, pero ¿qué pasa? Y orando, el Señor me trajo a la luz cuál era el problema. Mi mamá, en medio de su santería y su cosa, hizo una promesa al diablo con sus nietos. Y ella quería llegar a sus nietos. Y recuerdo una señora de la iglesia que me dice, Leonor, tuve un sueño de una mujer muy bonita con pelo negro, pero detrás de ella hay una bestia. Y cuando ella me descubrió la persona, era mi mamá. Y en ese momento yo le dije, ¿qué hago? Fui donde el padre, un sacerdote, la madre Carmen, le digo, madre, ¿qué hago? Me dice, todo lo que tu madre te ha dado, aunque sea ropa, joya, bótalo. Y así lo hice. Aléjate de ella. Cada vez que yo estaba cerca de mi mamá, yo lloraba como una Magdalena. Yo no entendía. A mí me daba náusea estar cerca de ella. Y yo recuerdo que en ese momento, en obediencia, yo me alejé de ella. Hermanos, si fue una guerra campal. Una de las veces de esa, primero una de mis empleadas, yo también llegué a tener un salón de belleza. Y ella se metió, mandó a alguien que llevara algo a mi casa. Y ahí fue donde tuve que tomar la determinación, porque ella estaba tratando de meterse a mi casa de otra manera. Y recuerdo que 7 años duré. Hice rosario, yo me paraba al frente de la casa de mi mamá, yo me ponía de rodillas. Porque hermano, no es suficiente con que tú quieras perdonar. Hay que hacer ayuno, hay que hacer oración. Porque la atadura que el demonio tiene sobre esas personas es grande. Y solo la Virgen y el poder de Jesucristo te va a dar la fuerza para vencer la tiniebla. Y yo empecé a ayunar, y yo empecé a orar,
Y yo le decía, Señor, ¿qué hago? Yo recuerdo que yo todo casi diario, a veces hacía novena, me parqueaba al frente de la casa de ella, yo hacía rosario y yo me iba a la casa y seguía rezando 7 años. Y recuerdo que un día íbamos para un retiro y me dice Henry, Leonor, el Señor me revela que es hora de abrirle la puerta a tu mamá. Y digo, Jesus better tell me that. Jesucristo tiene que revelarme a mí eso, porque esta que está aquí con el miedo que yo le tenía a los pájaros, eso, Dios no. Y en ese momento que mi esposo me dijo eso, le digo, mi amor, Dios tiene que revelármelo. Porque yo le tengo miedo a mami. No por lo que ella me puede hacer a mí, porque ella no me puede tocar. Mis hijos, mi esposo. Y en ese momento yo le pedí a Dios la fuerza. Y fuimos a un retiro en San Agustín, en Newark. Llegaron 150 mujeres. Estábamos que no dábamos, ahí eso estaba lleno. Y a mí me toca, después que pasaba el Santísimo, orar por las personas. Y yo cada vez que agarraba una señora, el Señor me revelaba, así está tu madre. Agarraba a otra persona, así está tu madre. Después que agarré varias personas y oré por ella, la abrazaba, el Señor me daba mensajes, el Señor me seguía diciendo, así está tu madre. Víctimas de víctimas. Y ese día, recuerdo que llega la última persona, y el Señor me ha dado un don. A veces cuando yo estoy orando por la persona, el Señor me percibe, yo puedo sentir el dolor de esa persona, muchas veces yo me revela cosas, fechas, días. Y yo recuerdo que llega una señora y le digo, señora, hoy yo vengo a pedirle perdón por su hija. Y la señora empezó a llorar. Y en ese momento que ella empezó a llorar, yo la abracé. Y cuando esa señora se desahogó, que yo sentí la paz de Dios en su corazón, escucho una voz que me dice, ahora perdona a tu mamá. Le digo a la señora, señora, usted me presta sus brazos. Y la señora me queda mirando llena de lágrimas, sí, Leonor, yo te lo presto. Yo abracé a esa señora y yo le dije, mami, yo te perdono, porque no basta con el daño que me hiciste en mi infancia. Ahora quiere destruir mi familia, pero yo te perdono en el nombre de Jesús. Y yo empecé a llorar. Y en ese momento, hermano, me cuenta mi tía que a esa misma hora mi madre estaba en el salón de belleza y mi mamá empezó a llorar y mi mamá empezó sollozamente y le pregunté, Manuela, ¿por qué tú lloras? Yo no sé, es que el perdón traspasa la distancia, aunque ese ser querido no está frente a ti. Si tú en el nombre de Jesucristo hoy tú lo perdonas, esa persona va a recibir el perdón. Y ese momento el Señor se glorificó. Y el Señor hizo una obra grande. Y cuando el Señor me decía, abre la puerta a tu mamá, yo cuestionaba. Y después me encuentro la buena noticia, hermano, que el Señor me llevó a Georgia como unas 20 horas de ella. Y yo decía, Dios mío, ahora que me estoy reconciliando con ella, pero yo estaba sonriendo porque todavía le tenía miedo. Hermanos, y han pasado los años. Muchas veces pensamos que el perdón, la sanación es algo instantáneo. Y puede ser. Como la hemorroísa, Dios tiene el poder de sanarte instantáneamente. Pero hay veces que Dios permite que las cosas sanen en cierto momento, porque estamos todos conectados. En la última sanación que tuve de perdón con mi mamá, es que ella no para. La última sanación, recuerdo que yo toda mi vida he protegido a mi esposo de que realmente conociera la boca de mi madre. Porque ella es lisurienta, habla muy feo a veces y maldice y cosas. Y yo, cuando yo hablo con mami, yo me iba con el teléfono escondida para que él no tuviera que escuchar. Pero en estos últimos tiempos tenemos FaceTime o WhatsApp, ella es WhatsAppeando. Y ella no quiere hablar sin verme la cara. Hola, rubia. Pues yo no te veo la cara. Y en ese momento, ese día, estoy en la sala, estoy con mis hijos. Y ella empezó a maltratarme. Yo nunca permití que mi esposo escuchara esas palabras. Porque yo era la fea. Yo era
la que no servía para nada, yo era la ovejita negra, yo era esto, y así yo me sentía con mi complejo. Pero yo nunca quise que él escuchara esas palabras. Y ese día yo recuerdo que estaba con mi familia, y cuando ella terminó de hablar, que colgó la llamada, mis hijos se levantaron de esa silla. Me dice, how dare your mother treat my mother like that? Los hijos míos se levantaron que parecían fieras. Me dice, mami, ¿cómo tú dejas que tu mamá te deje hablar? You better tell her how you feel. You better tell her what she's doing to you. Porque cada vez que tu madre te hace algo, tú te quedas callada y tú la disculpas como que nada pasó. Mami, you have to do something about this. Pero ¿cómo usted le dice a una persona enferma? A veces, nuestros seres queridos han sido víctimas de tantos años que ni ellos saben que tan enfermos están. Y a pesar que yo sabía que tenía que desahogarme con ella, mi mamá no está en capacidad, ya está entrando en Alzheimer. ¿Cómo yo voy a llamar a mi mamá, a insultarla, a decirles cosas? No puedo. Porque por encima de las cosas, Dios ha tocado mi corazón. Y me ha llenado de una compasión que antes de yo decirle a una persona lo que yo siento, si es negativo, yo oro, rosario van y rosario vienen, madrecita, ayúdame. Porque yo antes era una navaja, hermano, porque cuando yo hablaba, hermano, quítate de medio porque no te iba a ir bien. Y yo hice tanto daño con mis palabras y yo dije no. Y cuando mi familia, Henry, me decía, mami, es verdad lo que dicen los muchachos. Tú tienes que decirle a tu mamá, tú tienes que pararle a ella de que ella te maltrate de esa manera. Y yo recuerdo que orando le pedí a Dios que me diera respuesta. Y ese mismo mes llega una hermana de la audiencia, una hermana de los programas, una de las personas de Radio Inmaculada. Llegó Janet de Ohio. Y Jan es parte del grupo de nosotros. Y yo en un momento le dije a Sadie, Dios, Sadie, nosotros como equipo, cada cual le toca su parte. Sadie es una anfitriona, le da su cafecito, su galletita. Y cuando ella termina con su sobadera de cafecito y galletita, yo cuando ya esté listo, mándamelo a mí, que yo soy la que voy a orar por ellos para que el Señor lo libere. Y oro por la persona. Y yo le digo a Sadie, yo Sadie, dame un favor, antes que ella se vaya, yo necesito que ella venga a la casa. Porque yo necesito orar por ella. Y en ese momento yo abrazo y le digo, mi amor, yo quiero pedirte perdón por tus hijos, porque ella ha pasado una prueba grande con sus hijos. Y después que terminé nuevamente, como la primera vez, yo le dije a ella, yo necesito perdonar a mi mamá, pero lo que yo tengo que decir es muy fuerte. Y ella me mira y me dice, Leonora, que estoy llena de lágrimas porque Dios la acababa de sanar. Y yo nunca me imaginé por qué yo estaba tan enojada con ella. Desde el día que mi madre me maltrató delante de mis hijos y mi familia, yo andaba enojada, irritada. Y mi hija, que tiene una relación bien profunda conmigo, me dice, mami, what's wrong with you? You're not yourself. What's wrong? You're snapping. What happened? ¿Qué pasa contigo, mami? Tú no estás igual. Las heridas nos transforman, las heridas nos ciegan. Cuando nosotros andamos con una herida, andamos, hermanos, que no somos nosotros. Y yo recuerdo que yo abracé a Janet. Y había algo que yo no había podido perdonarle a mi madre. Mi madre no era una santera de esa que solo leía la cartita. Usted se metía en la lista roja de mi mamá y usted quítese del medio. Un día llegamos a República Dominicana y ella estaba prohibido visitar mi casa. Y ella visitó mi casa sin mi permiso allá en Dominicana. Y esa madrugada pasó algo que yo no esperaba. Cuando yo entré a la casa, yo sentí una presencia rara en la casa. Él le dijo, Henry, something is wrong in this place. Me dice, Henry, ay mami, ese es el cansancio. Dios. Y ese día que yo estaba abrazando a Janet, yo le dije a mi mamá, mami, te perdoné los golpes, te perdoné los insultos, pero diantre, mami, tenía que irte a tratar de matar a mi esposo. ¿Cómo es posible que tú trataste de matar a mi esposo? Ese día que yo fui a Dominicana, estábamos durmiendo y escucho
miro al lado. Henry lo estaban ahorcando, Henry estaba azul, Henry estaba así en la cama, y yo en ese momento digo, en nombre de Jesucristo, fuera Satanás, ¡pum! Lo soltaron. ¿Quién lo iba a decir? Que la hija de la santera tiene el don de liberación. Porque para Dios nada es imposible. Y en ese momento oro por mi esposo, me levanto, y yo le digo, Henry, levántate, que no hemos terminado. Y mi esposo me queda mirando, me dice, ¿qué pasa, mami? La casa, aquí hay huéspedes, demasiados demonios, y tu familia corre peligro. A las 3 de la mañana estaba yo con mi esposo caminando por la propiedad con el Santo Rosario, porque yo sé que yo la pelea no la hago sola, con Jesucristo. Y yo le dije, Madre Santísima, te presento a mi familia, te presento esta propiedad. Y caminamos la propiedad completa esa madrugada. Y regresó la paz a la casa. Y cuando yo llego le pregunto a mi suegra, señora, mi mamá ha estado aquí. Ay, mi hija, pobre de tu madre, ella es tan buena gente. Es que ella quiere ver a sus nietos. ¿Cómo es posible que tiene 6 años que no lo ve? Y digo yo, ¿y pasó algo después que ella se fue? Me dice, no, mami, bueno, yo me puse un poco achacosa, me tuvieron que llevar al hospital, casi me muero. Y digo, nada más, algo más. Me dice, sí, la casa cogió fuego. Ustedes ven qué buena madre tenía yo. Ahora, ¿merece ella que yo la perdono? Claro que sí, porque ella no es el enemigo es el demonio que la cogió a ella y la utilizó como títere. Hoy en día estoy haciendo todo lo posible para que ella entre 100% en los caminos de Dios. Tengan cuidado, la puerta que ustedes abren a través de la santería. Ella se llegó a casar por la iglesia, desbarató los altares, pero los pájaros eso no la dejan tranquila. Y hasta el día de hoy todavía está peleando. Y aunque ella está tranquila, está yendo, hermano, usted no quiera ver cómo la atormentan. Tengan cuidado en la puerta que ustedes abren con el demonio, porque el demonio no te hace nada gratis. Cuando usted va a un santero, cuando usted va a un brujo, usted tiene que pagar un precio y lo van a pagar usted, sus hijos y sus nietos. Es por eso hoy yo te pido que tú le des señorío de Jesucristo a Dios. Que tú le des señoría de tu vida a Jesucristo. Y deje de estar buscando en agua sucia, en cosas que no son de Dios, idolatría, que te roban la bendición del cielo. Hermanos, nosotros tenemos la iglesia católica, tenemos los sacramentos, tenemos los sacerdotes que te confiesan gratis, psicología, ayuda gratis. Amén. Y sin embargo, andamos buscando ayuda allá afuera. Que en vez de recibir ayuda, recibimos maldiciones. Porque un hombre, una mujer que busque ayuda en fuente con el demonio, recibe maldición. Igual cuando tú vienes a este lugar y tú oras y tú te pones en la presencia de Dios, tú recibes la bendición de Dios. Porque el mero, el Rey de Reyes está aquí en este lugar. Hermanos, nosotros los católicos a veces parecemos que no creemos realmente que aquí está el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cómo es posible que nosotros tenemos la verdad? Que nosotros tenemos el camino, que nosotros tenemos el amor de los amores y andamos allá afuera buscando en pozos agrietados lo que solo Dios nos puede dar? Hermanos, yo tengo más de 30 y pico de años en la iglesia. Me he consagrado a Dios y a la Virgen. Soy soldado de María. Y una persona me dice, hermana Leonor, ¿y qué pasa si alguien me hace una brujería? Digo, y usted se para al frente y dice, en el nombre de Jesús. ¿Sí o no? Usted se dice en el nombre de Jesús. Usted se sella con la sangre de Cristo. Usted va a la iglesia, usted se confiesa, usted vive los sacramentos, porque ni el demonio que está frente a usted puede meterse con usted, porque el que está lleno de Cristo, el que tiene la Santa Comunión, no puede ser tocado por el diablo si usted no se lo permite. Cuando yo fui al Congreso de Exorcismo en República Dominicana, me llené de gozo cuando escuchaba un exorcista que decía, el demonio no tiene más poder que el que tú le des.
El Señor nos dio a nosotros libre albedrío. El Señor nos dio a nosotros la libertad, como el Siracide de 15:11 nos dice, ante ti la vida o la muerte. Cada acto que tú haces, cada decisión que tú haces, tú estás preparando tu morada en el cielo o en el infierno. Tú escoges. Nuestra Santa Madre Iglesia no está como esa secta, predicando maldición, predicando doom. La Iglesia Católica está diariamente nutriéndote, llevándote la palabra. Y te da la libertad como el mismo Cristo te la da, de escoger hacia dónde tú quieres caminar. Tú escoges. Muchas veces tenemos la excusa. No, porque yo vine de tal familia. Yo vengo de una familia de brujos, exorcistas. No de exorcistas, de brujos que a través del tiempo se convirtieron en víctimas del enemigo. Mi mamá hoy día está perdiendo la memoria. Y yo quisiera ayudarla, pero yo no puedo. Porque hay una situación. Por más que yo quiera ayudarlos a ustedes, la decisión es personal. Cuando llegue el final de los tiempos, cada cual va a tener que dar cuenta de su vida. El Señor nos dice en su palabra en Juan 3:16, una palabra que todos nos la sabemos. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo para que todo el que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Quién dice amén? Porque no envió a Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. No la primera venida. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. ¿Por quién? Por Él. El que cree en Él no es condenado. El que cree en Él no es condenado. Pero el que no cree, ya ha sido condenado. Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Amén. Amén. Entonces muchos de nosotros vamos a congresos, vamos a retiro, vamos al grupo de oración. Y nosotros pensamos que la iglesia es un teatro, es un entretenimiento. Basta ya, católicos. Es hora que usted y yo despertemos y entendamos que esto no es un show. Tu vida, tu alma está en juego aquí. La vida eterna está en juego aquí. Está aquí en juego. No es Dios que nos condena a nosotros. Es rechazarlo a Él. Y cada vez, aunque usted esté viniendo a la iglesia, aunque usted esté comulgando, hermano, yo le pido a Dios misericordia de ti. Si tú todavía estás practicando la cosa de la tiniebla. Porque estás rechazando. No es Dios. Es un hermano, no es que Dios castiga, es que Dios corrige. En este momento vamos a orar. Vamos a ponernos de pie y venir ante nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a pedirle al Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque tal vez, hermana, el enemigo te ha engañado. Si usted escucha hablar a mi madre, ella dice, no, porque yo no hago mal. Yo solo estoy tratando de hacer un bien. Nosotros hemos sido engañados. La santería usa las imágenes de la Virgen, de San Miguel. Y no tienen engañado. Para la gloria de Dios, hasta mi abuelita tenía altarcito, pero ella le ponía su manzanita. Y antes de mi abuela morir, recuerdo que yo le di a abuelita y el altar me dice, no, mija, eso es maldición, yo soy objeto de aquí. Y yo le voy a pedir a Dios en este momento, porque aquí hay personas que necesitan perdonar. Ese día con la hermana Janet yo perdoné a mi mamá nuevamente, porque mi mamá es mi madre y me dio la oportunidad de vivir.
Y ella es mía y de Jesucristo. Y la voy a pelear mientras tenga aire en mis pulmones. Yo voy a pelear a mi madre. Porque mi anhelo es que mi madre algún día contemple la gloria de Dios. Que ella realmente sea feliz. Aquí hay personas que fueron heridas por papá. Aquí hay personas que fueron heridas por su madre. Que fueron heridas por su pareja. Y por más que han tratado de perdonar, no han podido. Pero dice el Señor en su palabra que cuando 2 o 3 se reúnen en su nombre, que Él se hace presente. Y ya Jesús está aquí. Levanta tus manos. Si tú necesitas esa gracia para perdonar a esa persona que tanto te ha herido, yo te entiendo. I know how you feel. It hurts. Duele. Pero duele más cuando yo lo llevo cargado en mi espalda año tras año. Duele más cuando yo me sigo hiriendo y dándole todo el tiempo mente a ese pasado. ¿Acaso no mereces tú sanar? Porque si no sana, no vas. Si tú no perdonas, no vas a sanar plenamente. Y no es justo que te hayan hecho un daño a ti hace 15, 30 años atrás y que hoy tú seas esclava de ese dolor. ¿Quién te hirió? Mamá. I understand you. ¿Quién te hirió? Papá. ¿Quién te hirió? Un familiar te puso las manos, no tenía que ponerla. I understand what you mean. Yo sé cómo te sientes. Y yo pensaba tantas veces, ¿cómo voy a perdonar a esa persona si no me piden perdón? Pero Dios me perdonó a mí. El último perdón, uno de los perdones que yo no me esperaba, fue un día que en medio de un evento una señora me dice: Leonora, hay alguien que tienes que perdonar, que tú no has perdonado. Y ese día me lo dijo varias veces, pero cuando yo estoy sirviéndole a Dios, yo no voy buscando para sanar yo voy a buscar como esa enfermera, ayudar a los enfermos. Pero ella me siguió mirando y me decía: Leonor, tú tienes aquí que perdonar a alguien. Y ese día descubrí que a la persona que yo menos había perdonado fui yo misma. Yo no me había perdonado a mí misma por los errores cometidos, por las veces que caí en cosas que yo sabía que estaban mal, por las veces que traté de quitarme la vida, que numerosamente me envenené, caí hospitalizada. Yo no me había perdonado por intentar contra mi vida, porque dice la palabra de Dios: no matará, y eso incluye mi propio cuerpo, porque mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Oh Padre amado, cuántas personas también aquí en algún momento se odian a sí mismas. Cuántas personas han intentado contra su vida como lo traté yo, Señor. Y te hemos ofendido, Señor, porque hemos tratado de acabar con ese cuerpo que tú nos diste. Perdónate a ti mismo en este momento por las veces que has fallado, por las veces que te ha hecho daño, por las veces que tú te has cortado. There's a young person in here that you have thought of suicidal thoughts. You have suicidal thought of taking your life. And I say to you today, you are a child of God. You are a princess of God. Dile: Señor, yo te entrego mi vida y te acepto como mi Señor y mi Salvador. Dame la gracia que yo estoy necesitando para perdonar a aquellos que me han hecho tanto daño, Señor. Yo no quiero ser más esclava. Yo quiero ser libre. Yo quiero ser libre para amar. Yo quiero ser libre para perdonar. Yo quiero ser libre para vivir plenamente como una hija de Dios. Con el alma destrozada, traigo roto el corazón. Ya no puedo con mis cargas. Dame hoy la sanación.
prometida en tu palabra. Necesito que tu amor me devuelva la esperanza. Pídeselo al Señor, díselo. Llévate mi tristeza. Abrázate a ti mismo. Llévate mi Es el poder de Dios que quiere llevarse esa soledad, ese dolor. Lléname, Señor, que sola no puedo. Llévate mi tristeza, Señor. Llévate mi soledad. Lléname de tu espíritu y nada más. Sí, Señor, lléname de ti. Me siento vacía, me siento vacío, Señor. Toma mis llagas en tus manos. Yo hoy tomo la decisión de perdonarme a mí misma por las veces que me he tratado de mutilar. Perdono a mi papá donde quiera que esté. Yo perdono a mi papá, yo lo libero hoy en el nombre de Jesús. Yo libero a mi mamá donde quiera que esté hoy. Yo te libero, mami, donde quiera que esté. Yo te amo, mami. Yo te amo y yo te libero, madre. Yo te libero a ti que me hiciste tanto daño. Yo te libero a esa pareja que tal vez te hizo daño. Yo te libero, menciona su nombre. Yo te perdono en el nombre de Jesús. Si hay alguien que tú necesitas perdonar, en este momento nómbralo, nómbralo. En el nombre de Jesús, y entrégaselo a Dios. Y deja que el poder de Dios se manifieste en tu vida. Yo no sé lo que es amar. Nunca me he sentido amado. Siempre me he sentido solo y de todos rechazado. Pero hoy estoy aquí atendiendo a tu llamado. Dame, Señor, por favor, el amor que me ha faltado. Levanta tus manos y pídeselo en esta tarde. Llévate mi tristeza, llévate mi soledad. Lléname de tu espíritu y nada más. Llévate mi tristeza, Señor. Llévate mi soledad. Lléname de tu espíritu y nada más. Un aplauso al Señor. Pero duro, fuerte, un abrazo fuerte. Jesús está vivo y tiene poder. Y Él hoy te está sanando este calor. Ese calor, esas lágrimas. Es el Espíritu Santo. Dale un aplauso más fuerte al Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque nada ni nadie puede con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Jesucristo, ayer, hoy y siempre. Bendito y alabado sea, Señor. Llévate mi tristeza, llévate mi soledad. Lléname de tu espíritu y nada más. Llévate mi tristeza, llévate mi soledad. Lléname de tu espíritu y nada más. Alabado Dios. Gracias, Señor. Sigue sanando, Señor. Bendito sea Dios. Bendito sea No hay nada imposible para ti. No hay nada imposible para ti, Señor. Sigue liberando, Señor Jesús. Hermana, hermano, si en casa tienes algún amuleto
algún objeto que consideres que sea de buena suerte. Cuando llegues a casa, en el nombre de Jesús, bótalo. Alabado Si Dios. lo cargas en el bolsillo, en tu cartera, en el nombre de Jesús, destrúyelo. Hoy ha llegado el día de la salvación a tu casa. Alabado Dios. No tengas miedo. ¿Cuántas veces el Señor nos ha mostrado que nada de esas cosas tienen poder? Solamente el nombre de Jesús. Solo las llagas del Cordero. Es más, si tienes el rosario del cuello y no lo oras y no lo usas, es un amuleto, hermano. Porque el rosario es para orar, para pedir la intercesión de Mamita María. No es para buena suerte. En el nombre de Jesús, cualquier cosa que tengas en casa que tú no sepas de qué es o de qué viene, destrúyelo. Llévate mi tristeza, Señor. llévate mi soledad, lléname de tu espíritu y nada más. Llévate mi tristeza. Levanta tus manos a Él. Siéntete libre en el nombre de Jesús. Lléname de tu espíritu. Siéntete libre, declárate libre. En el nombre de Jesús. No se rompen las cadenas. Toda maldición hereditaria. Toda maldición que has escuchado hoy se rompe a los pies de Cristo Jesús. Como se rompe una vasija de barro, hoy se rompen las cadenas delante de Cristo Jesús. Sé libre en el nombre de Jesús. Hay poder en ese nombre santo. Llévate mi tristeza, llévate mi soledad, lléname de tu espíritu y nada más. Gracias, Señor. Repite conmigo: Señor Jesús, hoy me declaro libre de toda maldición, de todo acto de brujería, santería, hechicería, todo pacto diabólico, todo conjuro maligno. Hoy se rompe en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, yo me declaro libre. Yo me declaro libre. Si te declaras libre, dale un fuerte aplauso a Jesús. Si te declaras libre, dale fuerte la alabanza al único que vive y reina. Santo es el nombre. Santo. Libre. Hoy me declaro libre. Hoy me declaro libre. Levanta tus manos y dile: hoy me declaro libre. Díselo fuerte. Libre. Hoy me declaro libre. Hoy me declaro libre. Hoy me declaro libre. Pero creo, díselo. Libre. Hoy me declaro libre. Hoy me declaro libre. Hoy me declaro libre. Más fuerte, díselo. Libre. Hoy me declaro libre. Hoy me declaro libre. Hoy me declaro libre. En el nombre poderoso de Jesús. Fuerte ese aplauso. Declárate libre, hermano. Eres libre, aleluya. Cristo te ha liberado. En fe, créelo. Vamos a hacer la oración por los sagrados alimentos.